Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos venido desarrollando hasta ahora son los siguientes. Estos de aquí ya han sido culminados en su totalidad, ¿no? Y con los temas 3, 4 y 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7 también lo hemos usado para el análisis de circuitos en DC. El tema 8 también ya ha sido concluido en su totalidad, donde se mostró el uso de la sentencia .tran, ¿no? A través de simulaciones de fuentes senoidales tipo pulse, etc. Pero estas fuentes que simulamos fueron de tensión, ¿no? De forma similar se pueden trabajar las fuentes de corriente, ¿no? De tipo fuente de corriente senoidal, fuente de corriente tipo pulse, ¿no? Asimismo, el tema 9 ya ha sido concluido, en donde se simularon circuitos con interruptores y condiciones iniciales, ¿no? Todos estos temas han sido también concluidos, ¿no? Todos los temas que abarcaron todas las partes que abarcaron el tema 9 también ya han sido concluidas, ¿no? Ahora estamos viendo el tema 10, que es el uso de la sentencia .ac, donde ya ha sido concluida la simulación de circuitos con fasores. También ya ha sido concluida la simulación de impedancias equivalentes. También ya ha sido concluida cómo obtener circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. También ya ha sido concluida la simulación de la superposición, ¿no? Ahora vamos a ver la simulación de los filtros. Y todos estos temas están enmarcados dentro del régimen senoidal estable. Entonces, en este tema 10, que es el uso de la sentencia .ac, nuestra sentencia nos permite especificar valores o un intervalo de frecuencia que se usará en el análisis de la respuesta en frecuencia. Los tipos de barrido de la frecuencia puede ser de tipo octava, década y lineal, y eso lo podemos ver en la ventana del Edit Simulation Command del LTSpice cuando activamos el AC Análisis. En el Type of Suite observen cómo salen los tipos de barrido, octava, década, lineal. Y también está permitido dar una lista de puntos de frecuencia, ¿no? Un listado de puntos de frecuencia. Aquí lo vemos. El estudio se dividirá en las siguientes partes. La parte 1 ya ha sido concluida. La parte 2 ya fue concluida. La parte 3 ya fue concluida. La parte 4 ya fue concluida. Y ahora veremos la parte 5, ¿no? En donde se simularán los siguientes filtros: pasa bajo, pasa alto y pasa banda, y se mostrará cómo ingresar la función de transferencia hallada teóricamente y comparar con la simulación. Como siempre, el énfasis aquí es en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico, es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, y esto se hace justamente para entender mejor los resultados de las simulaciones. Bien, entonces comencemos. Bien, vamos a comenzar con este video. Este sería el primer problema que vamos a simular. Simular el filtro pasabajo, ¿no? Obtener su frecuencia de corte y comparar su función de transferencia de este circuito, su función de transferencia teórica, con la simulación, ¿no? Noten que aquí yo ya tengo la función de transferencia teórica, ¿no? Que la he hallado con un cálculo manual, ¿no? Con un procedimiento teórico. Y esto de aquí sale, ¿no? Como este es un capacitor, ¿no? Esto sería 1 sobre SC. Entonces, hallando la función de transferencia B sub 0 sobre BI en función de 1 sobre SC, obtenemos esto. Y voy a mostrar también en esta simulación cómo es que esto de acá, esta función de transferencia, se puede introducir al LTSpice, ¿no? Y compararla con la simulación de acá. Bien, veamos. Para eso, como siempre, vamos a usar nuestro .ac. La sentencia .ac, ¿no? En el LTSpice.
Bien, vamos entonces a estas alturas. Como siempre, mi recomendación es que tienen que saber manejar los atajos que nos da el teclado. Por ejemplo, control N, ya me sale la hoja para simular, letra B chica, sale la fuente, una fuente de tensión, y ustedes mueven el scroll del mouse, hace zoom, clic, aprietan R una resistencia, control R, rotamos la resistencia, aprieto C, me sale el capacitor, ¿no? Escape, desactivamos todo eso, F3 ya me da para comenzar a conectar los dispositivos. Aquí la resistencia es de 53 ohmios, la capacidad es de 1 micro. Y bien, aquí nosotros nos vamos a a la fuente, clic derecho y nos vamos a Advanced. Y colocamos amplitud en Smart Signal AC Analysis.ac, amplitud 1, ángulo de fase 0. Si gustan no colocan acá el 0, si no, si no colocan el simulador lo toma como 0. Bien. Y ahora vamos a colocar la sentencia de simulación, clic derecho, Edit Simulation Command, nos vamos a AC Analysis. Aparecen estos 4 características: Type of Suite, ¿no? Number of Point, Start Frequency, Stop Frequency. En el Type of Suite es el tipo de barrido que va a hacerse en el eje de la frecuencia, ¿no? El eje de la frecuencia, que es el eje X, sus unidades son los Hertz. Por lo tanto, ¿no?, el tipo de barrido que va a haber aquí en este eje va a ser, como ahí dice, ¿no?, lineal, octavo, década, ¿no?, o list, que es una lista de puntos, ¿no? Lineal sería 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Década, por ejemplo, 1, 10, 100 y así sucesivamente, 1000, ¿no? O lista, list es que ustedes le den, por ejemplo, quiero que simule por ejemplo, a una frecuencia igual a 3 Hz, a una frecuencia igual a 1K, a una frecuencia igual a 15K, ¿no? Bien, nosotros vamos a usar década, ¿no? Década, Type of Suite, década. Bien, entonces había otro que decía Number of Points, número de puntos, es número de puntos por década. En cada década va a desplegarse una cantidad de puntos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a dar 50 puntos por década, ¿no? 50 puntos entre cada década que se esté barriendo en este eje de la frecuencia, ¿no? En el Start Frequency, bueno, ustedes ahí informan desde dónde empieza hasta dónde va el barrido. Start Frequency, este es el Stop Frequency, Start Frequency, y este es el Stop Frequency. Ustedes informan desde dónde va a barrer, ¿no?, el simulador. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, bueno, Type of Suite, década, Number of Points por década, 50. En el Start Frequency coloquemos, pues no sé, se me ocurre colocar 100, no. Stop Frequency, se me ocurre 10K. Listo. Entonces lo que hice allí fue, ¿no?, en el eje de la frecuencia yo voy a ir desde desde 100 hasta 10K, y entre década y década van a haber 50 puntos, 10K, 100, 1K, 10K, ¿no? 100, 1K, 10K, 100 por 10, 1K por 10, 10K. Entonces tiene que haber 50 puntos entre esta y esta en esta década y 50 puntos en esta década. Bien, ahora yo aquí puse 1 ángulo 0, dado que yo quiero graficar esto. En realidad esto es B sub 0 igual a algo por BI, ¿no es cierto?, dado que BI es la señal de entrada. Si yo le coloco aquí 1,
1 ángulo 0, es como si estos no se estuviesen multiplicando por nada, ¿no? Como si esto se mantendría tal como es, ¿no? Dado que si se multiplica por 1 continúa siendo lo mismo, ¿no? Y más aún si es que quiero hallar después su función de transferencia para compararlo con esto, que es la forma teórica de este circuito, la función de transferencia teórica de este circuito, ¿no? Si yo esto lo mando para acá a dividir, no va a pasar nada, ¿no? Dado que me va a quedar todo esto igual, ¿no? B sub 0 sobre BI que es 1, ¿no? Que es lo que estamos informando acá. Entonces, por eso es que le he colocado 1 ángulo 0 aquí, ¿no? Para solamente observar qué es lo que pasa aquí, ¿no? Bien, veamos entonces los resultados. Bien, noten ustedes cómo está graficando de 100 a 1K, ¿no? Acá hay una década y de 1K a 10K hay una década. Vamos a ver el B sub 0 de acá hasta acá. Y allí tenemos el resultado, ¿no? Ahí tenemos el resultado. Observen que el eje Y de la izquierda está la magnitud en decibelios y el eje Y de la derecha está la fase, ¿no? Puedo darle más frecuencia todavía, un stop frequency no de 10K sino de 100K, ¿no? Para ver qué pasa más adelante. ¿Bien? Ahí se ve obviamente se aprecia un poco más la característica pasa-baja, ¿no? Que debe tener este filtro, ¿no? Dado que este filtro, ¿no? Tal como acá dice, es un filtro pasa-bajo. Entonces lo que ustedes van a ver es algo así, ¿no? Y si es de un solo polo, ustedes verían algo así, ¿no? Y la fase, la correspondiente fase, ¿no? La fase en hertz, ¿no? Igual esto en hertz y esto es la fase, ¿no? La fase. Bien, vamos a darle todavía un poco más. Démosle 1 mega, stop frequency 1 mega, 1 mega. Bien, ya, ahora sí vean cómo la fase, ¿no? Dado que es de un solo polo, se mantiene constante en menos 90 grados, ¿no? Cuando ya está llegando a 1 mega, llega asintóticamente a menos 90 grados. La línea punteada, ¿no? La línea punteada es lo que corresponde a la fase, ¿no? Al eje Y de la derecha, y la línea continua es lo que corresponde al eje Y de la izquierda, la magnitud, ¿no? Vamos a darle un poco más todavía, vamos a darle acá de 10 Hz a 1 MHz, tan solo para ir probando, ¿no? Hasta tener una más bonita gráfica si se quiere. De 10 hasta... listo. Ahí tienen. Línea punteada a la fase, ¿no? Que va desde 0 hasta menos 90. Y la línea continua, la magnitud. Bien. Podemos sacar, por ejemplo, aquí la frecuencia de corte. Le damos clic aquí. Y la frecuencia de corte a menos 3 decibelios, ¿no? Aquí ustedes ven cómo varía la magnitud, ¿no? Cómo varía la fase. Entonces busquemos acá que en magnitud salga menos 3 decibelios. Ahí está, aproximadamente. Menos 3 decibelios a una frecuencia de 3 kHz. ¿De acuerdo? Y la fase es aproximadamente menos 45 grados en dicha frecuencia de corte. Bien, ahora, algo que a veces puede ser importante, ¿no? O algunos lo pueden querer hacer. Noten que el LTSpice nos despliega el gráfico de la magnitud y de la fase también, como lo está desplegando, dicho sea de paso, la magnitud y la fase en el mismo gráfico, ¿no? Acá está la fase en el mismo gráfico.
De repente, por comodidad, algunos quisieran tomar la magnitud en Hz en un gráfico diferente que el de la fase. La frecuencia en Hz, acá está la fase, ¿no? Y acá está la línea punteada. No, eso también se puede hacer, ¿no? Observen cómo, vamos acá a mostrarlo. Aquí noten pues que efectivamente la magnitud y la fase están en un mismo gráfico. Entonces le damos clic derecho, Add Plot Paint y volvemos a graficar lo mismo, ¿no? BN002, que es la salida, el B sub 0. Entonces clic derecho, Add Traces nuevamente. Entonces vamos a hacer que aquí arriba en este gráfico solamente haya la magnitud. Es simplemente ir aquí a donde no queremos, por ejemplo, que es los grados, ¿no? El eje de los grados, ¿no? El eje de la fase, ¿no? Clic derecho y Don't Plot Face. Ya, aquí solo me está quedando la magnitud. Y si aquí abajo vamos a graficar solamente la fase, nos vamos aquí a donde al eje que no queremos, que es la magnitud. Clic derecho, Don't Plot Magnitude. Y bien, noten cómo aquí me está dando la magnitud y abajo me está dando la fase. Yo puedo verificar entonces, ¿no? Yo muevo el cursor y me está dando la magnitud, lo que se ve acá en este eje de acá, y la fase, ¿no? Lo que está por aquí por debajo, ¿no? La fase. Bien, esto es tan solo por comodidad para alguien que quiera dibujar por arriba la magnitud y por abajo la fase. O en gráficos desacoplados, en gráficos diferentes, ¿no? Ahora, si ustedes quieren regresar a lo mismo, es ir al eje donde han quitado la información, clic derecho y le dan nuevamente OK, ¿no? Vuelve lo que no había, lo que han quitado. Entonces aquí, si nuevamente quiero la fase, me voy al eje donde han quitado ustedes la información, clic derecho, le dan OK, ya que si ustedes se dan cuenta, esto de aquí está activado, fase. Entonces si le dan clic, va a aparecer la fase y con eso regresan al gráfico anterior. Ahora, algo que también es importante, que creo que vale la pena, vamos a quitar esto, mostrarlo. Sí. Es que el LTSpice tiene para que ustedes grafiquen solamente la magnitud o la fase, ¿no? Para eso vamos aquí al manual, ¿no? Este es el manual, se lo voy a dejar en la descripción de este video. Ustedes se van a la página 41, ¿no? Que viene de Wayne for Arithmetic, de lo que pueden ustedes trabajar con las ondas, ¿no? Acá están todas las funciones que pueden hacerse con dichas ondas. Y aquí en la página 43, aquí nos habla, ¿no? De function, las funciones pH, que es la fase, y mag, que es la magnitud, están disponibles para datos complejos, ¿no? Y regresan un número complejo con la parte real igual a la fase o al ángulo de fase o la magnitud del argumento respectivamente, ¿no? Y la parte imaginaria igual a 0. Entonces vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Vamos a desmembrarlo, tanto la info que nos dan para la magnitud y para la fase, ¿no? Entonces, en cuanto a la magnitud, ¿qué nos dice el manual? ¿No? Magnitud, que es el comando mag, ¿no? Entonces nos decía que retorna si ustedes aplican esta función, entonces retorna un número complejo con la parte real igual a la magnitud
del argumento. Y la parte imaginaria igual a 0. Esto es en cuanto a la magnitud. Si ustedes aplican esta función de acá, y si ustedes en cuanto a la fase, que es aplicando el pH, la función pH, ¿no? Retorna igual forma, ¿no? Retorna un número complejo con la parte real igual al ángulo de fase. Y la parte imaginaria igual a 0. Bien, entonces lo que nos ha dicho el manual, acá yo lo estoy desmembrando tanto para la magnitud como para la fase, ¿no? Cuando apliquemos esto. Entonces, vamos solamente por ahora a ver la magnitud del resultado, ¿no? Este es el resultado de la simulación. Le damos clic aquí y adelante colocamos mag. Ya. Observen cómo, bueno, la línea continua es lo que corresponde al eje Y de la izquierda y la línea punteada es lo que corresponde al eje Y de la derecha. Allí no hay un número complejo, bueno, es un número complejo, pero visto como si fuese una expresión polar, ¿no? Magnitud aquí a la derecha y fase a la izquierda. Entonces, lo que nos dice acá es que retorna, si usan este comando, lo que nos dice es que retorna un número complejo con la parte real igual a la magnitud del argumento y la parte imaginaria igual a 0. Entonces, esto de acá que nos dice podemos pensarlo como si fuese algo así, como un número complejo cartesiano, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita en la simulación es magnitud y estamos viendo un ángulo, ¿no? Dicho sea de paso es 0, me parece. 0, pero acá están viendo magnitud y están viendo un ángulo. Entonces pasemos esto a su forma cartesiana. Vamos aquí a este eje, clic derecho, nos vamos a representación cartesiana. Bien, ahora sí se cumple lo que en el manual nos dice, ¿no? Retorna un número complejo con la parte real. Noten que la parte real ahora es el eje Y de la izquierda, ¿no? Y acá el eje Y de la derecha es la parte imaginaria. Lo notan por este Y de acá. Este Y es la cantidad imaginaria, ¿no? Entonces nos dice, bueno, esta es la parte real del número cartesiano, esta es la parte imaginaria del número complejo cartesiano, ¿no? Nuevamente, el eje Y de la izquierda se representa con esta línea continua y el eje Y de la derecha con la línea punteada. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el manual, retorna un número complejo con la parte real, esta parte real igual a la magnitud del argumento, y la parte imaginaria, esto, igual a 0. Entonces la magnitud es esto de acá. La parte imaginaria, ¿no? Cuando ustedes han aplicado magnitud, es 0. Ustedes lo están viendo aquí como la línea punteada está en 0. Entonces esto de acá es la magnitud de la respuesta en frecuencia del circuito, ¿no? Del B sub C, de la salida del circuito. Ya, entonces como ya sabemos que esto es la parte, como ya sabemos que esto es la magnitud, ahora si quieren, una vez entendido eso, si quieren le dan clic aquí, representación, bode, en decibelios. Entonces ya sabemos que esto es la magnitud, ¿no? Esto es solo la magnitud, ¿no?
y la parte imaginaria, todo esto es 0. Todo esto es 0, ¿no? La parte imaginaria es la línea punteada. Y si no quieren que esté aquí, ¿no? Ya saben, clic derecho, dot plot face. Entonces solamente me está mostrando la magnitud, ¿no? Porque yo le estoy pidiendo magnitud del resultado. Si quieren nuevamente, clic derecho y no quedan quitado fase, pero noten cómo sale 0. Entonces esa es la manera de entender lo que el manual me quiere decir. Ahora, quitemos esto, volvamos a nuestra función original, ¿ya? Donde me sale tanto la magnitud como la fase, y vamos a ver simplemente la fase. Entonces yo doy clic aquí y pongo pH, abro y cierro paréntesis. Bien, esa es la fase. Ahora, de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿no? Cuando aplicamos la función pH fase, lo que vimos en el manual es que retorna un número complejo con la parte real igual al ángulo de fase y la parte imaginaria igual a 0, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que pensarlo esto como si fuese un número. Lo que me está mostrando al aplicar esta función, lo que me muestra el simulador es su forma, o lo que me hablan acá es de la forma cartesiana, pero el simulador me está mostrando en forma polar, ya que ustedes ven acá en estos dos ejes, ven acá la magnitud y ven acá fase, ¿no? Por eso es que esto está en grados. Entonces vamos a pasar esto a la forma cartesiana, tal como lo hicimos cuando manipulamos la función magnitud. Entonces nos vamos acá al eje Y de la izquierda, clic derecho, representación cartesiana, y observen entonces cómo ahí sí sale lo que en el manual nos dice, ¿no? Retorna un número complejo con la parte real igual al ángulo de fase y la parte imaginaria igual a 0. La parte, cuando ustedes todo esto lo mandan a la forma cartesiana de un número complejo, el eje Y de la izquierda es la parte real del número complejo y el eje Y de la derecha es la parte imaginaria de un número complejo, ¿no? De un número complejo como A más JB, ¿no? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria del número complejo, ¿no? Y acá está la frecuencia. Entonces acá nos dice que el ángulo de fase, ¿no? Perdón, la parte imaginaria es igual a 0. Entonces acá lo que está en línea punteada tiene que marcarme 0. Y lo que salga aquí, ¿no? Va a ser igual al ángulo de fase, ¿no? Tal como aquí, ¿no? Tal como lo vimos similar a lo que vimos en la simulación de la magnitud. Observen cómo aquí el eje Y de la izquierda es la parte real del número complejo cartesiano y el eje Y de la derecha es la parte imaginaria del número complejo, ¿no? Del número complejo cartesiano. Y observen cómo está la línea punteada, ¿no? La línea punteada que corresponde a este eje Y de la derecha está en 0, ¿no? Entonces eso es lo que me dice el manual, ¿no? La parte imaginaria igual a 0 y la parte real, que es este eje de acá, ¿no? La parte real del número complejo cartesiano es igual al ángulo de fase. Entonces le damos clic aquí y observen cómo yo muevo el cursor y la parte real es la que se está moviendo y la parte imaginaria continúa siendo 0, tal como me lo dijo el manual. Entonces acá está solamente la fase. Si ustedes no quieren esto, le dan clic derecho, Don't Plot Imaginary Component. Entonces esta solamente es la fase. Ustedes están graficando solamente la fase, ¿no? Si quieren volver sería esto. Ok. Bien, vamos a simular de nuevo este circuito y vamos ahora a demostrar o a mostrar cómo podemos colocar esta función de transferencia. Vamos entonces, algo que sí, este S de acá
¿no? Cuando estamos en régimen senoidal estable, es J omega. Entonces, lo que ustedes van a colocar en el LTSpice para mostrar que esta función de transferencia que ustedes lo han hallado de este circuito de acá, ¿no? Va a corresponder con la propia simulación. Entonces vamos a colocar esto, ¿no? Esta función de acá, 1 sobre RC por S, que es J omega, más 1 sobre RC. Este omega de aquí puede ser W, puede ser omega, o puede ser 2pi por frec, o 2pi por frequency. Porque el LTSpice entiende que todo esto es lo mismo. Perdón, que el omega o el BW es igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque el BW, cuando lo vamos a poner en el gráfico, el BW es una palabra, es una letra reservada. El omega es una palabra reservada. El frec o el frequency son palabras reservadas. Entonces, todo esto de acá, BW, omega, 2pi frec, 2pi por frequency, pueden ustedes colocarlo acá. Observemos el manual. Y nos vamos a la página 45. La palabra time se sobreentiende, es sobreentendida cuando se dibuja el análisis en el tiempo, ¿no? Similarmente, el frec, omega, se sobreentienden cuando dibujan datos de un análisis AC. BW puede ser usado como un sinónimo para omega. Entonces, lo que nosotros tenemos que informarle para graficar al LTSpice es justamente esto. Veamos entonces, donde aquí el R es 53 y el capacitor es 1 micro, ¿no? Eso es lo que vamos a colocar aquí. Veamos. El resultado es este, ¿no? En la simulación, y vamos a demostrar que con nuestra función de transferencia va a salir lo mismo. Clic derecho aquí, entonces, a traces, y aquí ponemos 1 entre R por C, 53 por 1 micro. Todo eso entre J. J para el LTSpice es I. I. Aquí cuando ustedes están trabajando en el entorno gráfico, ¿no? Con esta gráfica de aquí, por omega, por BW, más, vamos a copiar 1 sobre RC, directamente vamos a copiar esto. Nada me olvido, no. Ya, noten ustedes entonces cómo lo que está en azul corresponde a la función de transferencia que yo acabo de colocar dentro del entorno gráfico del LTSpice, ¿no? Tanto la magnitud, que es la línea continua, como la fase, que es la línea punteada. Y noten que coincide exactamente con lo que se obtiene en la simulación. Una está encima de otra. En cambio, si yo, por ejemplo, varío aquí, no le pongo 1, sino, por ejemplo, una falla de tipeo que sea 10, observen cómo ya se muestra diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tipeado mal. Entonces, lo que yo he copiado aquí, que es la función de transferencia teórica, le he puesto otro dato, no corresponde a lo que el simulador está lo que el simulador muestra como resultado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Donde ahora ya colocamos los datos que están bien, ¿no? Y sale exactamente igual, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, en lugar de W también ponen omega, igual lo está tomando como 2pi frec, 2pi frecuencia, o también pueden poner aquí nuevamente 2 por pi por frec con Q. Es lo mismo, ¿no?
o 2 por pi por frequency. Es lo mismo, ¿no? Fíjense cómo coinciden exactamente, ¿no?, la función de transferencia teórica que acabamos de colocar, ¿no?, vía teclado con la simulación del circuito, ¿no? Función de transferencia con los valores de los componentes, ¿no?, que estamos trabajando, ¿no? Nuevamente volvemos, en lugar de 2pi por frec, volvemos nuevamente a simplemente W, ¿no? Entonces, con eso les acabo de mostrar que esto es igual omega W es 2, en realidad es 2pi por f, ¿no?, donde el f es el frec o el frequency, ¿no? Bien, entonces con eso hemos demostrado, ¿no?, que esta función de transferencia que se halla teóricamente, ¿no?, colocándole los valores de resistencia a capacitor, ¿no?, esta función de transferencia que también corresponde a este circuito, ¿no?, coincide exactamente con la simulación. Bien, vamos al siguiente problema. Vamos a simular este filtro pasa alto, ¿no? Ahora sí un poco más rápido, que ya sabemos cómo tenemos que hacer. Esto 505.3 mili. Y acá está la función de transferencia que también vamos a agregar. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Bien. Aquí una resistencia, quitamos esto y esto es 5.3 mili y acá es 500. Bien, vamos a dejarlo con las mismas frecuencias. Vamos a dejar esto establecido igual, a ver qué sale. Simulamos, ¿no?, y de nuevo simulamos. Un momento, vamos a grabar el circuito anterior. Vamos a grabar el circuito anterior. Disculpas, vamos a quitar esto. Grabemos Save As. New folder. Filtros y función de transferencia. Transfer. Entonces este va a ser circuito low pass filter. Listo, ya. Vamos por el otro circuito. Entonces aquí iba una inductancia, apretan la letra L, F5, esto es 5.3 mili, 500 aquí y listo. Simulamos, ¿no?, y vemos que hay acá. Ya, noten que ahí está la magnitud y la fase del resultado, ¿no?, de la simulación. La magnitud en decibelios, ¿no?, que corresponde al eje izquierdo, al eje Y izquierdo, y que también le corresponde la línea continua. La línea punteada corresponde a la fase, ¿no?, que corresponde también aquí al eje Y de la izquierda, al eje Y de la derecha. Bien. Nuevamente, y repito una vez más, si yo solamente quiero la magnitud de aquí, clic derecho, aquí pongo mag, y bien, lo que está en línea punteada está en 0, ¿no?, que son grados, es grados, y lo que está línea continua, ¿no?, corresponde a la magnitud, ¿no? Si ustedes lo revisan aquí, ponen representación cartesiana, ¿no?, tal como dice el manual, ¿no?, que la parte imaginaria del número complejo es 0, ¿no?, por eso es que ustedes ven acá la línea punteada está en 0 y el eje de la parte real, ¿no?, el eje de la parte real es la magnitud del argumento, ¿no? Entonces acá está la magnitud del argumento, ¿no?, que corresponde a la línea continua, ¿no?
Entonces, como ya sabemos que es así, le damos clic aquí, representación bode, decibelios. Entonces solo esto es la magnitud, ¿no? Y me está dando 0 en los grados, ¿no? Entonces top plot face y ahí solamente tengo la magnitud, ¿no? Regresamos, ¿no? Y si solamente quiero fase, pH de esto, bien, tenemos que ir a la representación cartesiana, ¿no? Clic derecho, bode, representación cartesiana. Y aquí precisamente es lo que nos dice el manual, ¿no? Retorna un número complejo con la parte real, o sea, la parte real es el eje Y de la izquierda, igual al ángulo de fase, o sea, corresponde a esta línea continua, y la parte imaginaria, este eje Y de la derecha, ¿no? La parte imaginaria del complejo cartesiano, por eso está Y acá, igual a 0, ¿no? Las líneas punteadas, noten cómo está en 0. Si ustedes quieren acá, le dan esto, ¿no? Le dan esto. Bien. Regresemos a lo que teníamos anteriormente. Acá está. Ya, ok. Acá también podemos hallar, por ejemplo, su frecuencia 3 decibelios, clic derecho, que esa es su frecuencia core, ¿no? Le dan clic derecho y aparece el cursor y aquí buscan la magnitud en menos 3 dB. Ahí está, aproximadamente 15 kHz, ¿no? Aproximadamente 15 kHz, magnitud menos 3 decibelios, frecuencia 15 kHz, ¿no? Y la fase aquí en menos 3 dB es 45 grados, ¿no? Y eso, sí, 45 grados. Ya, una vez visto eso, vamos ahora a comparar la función de transferencia teórica, que es esta, con la simulación, ¿no? ¿Y cómo llegué hasta acá? Bueno, para llegar aquí, esto de aquí es SL. Bueno, y esto de aquí es R, obviamente. Entonces, yo trabajo hallando dicha función de transferencia de manera literal, ¿no? Hasta llegar a esto. El R ya sabemos que es 500 y el L ya sabemos que es 5.3 mili. Ahora, el S ya hemos comentado que en régimen senoidal estable es J omega. Entonces eso va a ser lo que la ecuación que vamos a escribir. J omega, en este caso el J, ¿no? El J para el LT Spice, ¿no? Es I, ¿no? Acá puede ser la letra W o omega o 2pi por frec, ¿no? Tal como ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Y acá sería más 500 sobre 5.3 mili. Entonces esto es lo que vamos a escribir y vamos a comparar, ¿no? Cómo está con respecto a la simulación. Clic derecho a traces y acá colocamos, ¿no? Entre paréntesis I por W o omega. Coloquemos omega, por ejemplo, ¿no? Para variar un poco. Entre, nuevamente, vamos a copiar esto. No, esto nada más es. No iba. Y por omega más 500 entre 5.3 mili, cierra paréntesis. Bien. Nuevamente observen cómo es que se está coincidiendo plenamente la simulación con la función de transferencia que yo obtengo de dicho filtro, ¿no? Acá le cambio, pues si quiero, para que ustedes vean que ante la más mínima variación, por ejemplo, pongámosle aquí 509. Fíjense cómo ya empieza a cambiar, ¿no? Ya no está tan encima la gráfica, 599 por ejemplo, ¿no? Ya observen cómo cambia. Se comienzan a separar tanto la
la magnitud como la línea de la magnitud, que es la línea continua, como la línea de la fase, ¿no? Recuerden que este azul es para la línea azul, tanto las líneas azules, la continua y la punteada, corresponden a la función de transferencia. Volvamos a lo que teníamos. Listo, ¿no? Bien, entonces ya les he mostrado cómo ingresar todo esto de acá. Entonces ya está. Ahora vamos con el siguiente problema, ¿no? Simular el siguiente filtro pasabanda, obtener sus frecuencias de corte, ¿no? Y comparar su función de transferencia con la simulación. Esta es la función de transferencia de este filtro pasabanda. ¿Cómo llegué aquí? La impedancia sería SL, aquí sería 1 sobre SC, entonces yo hallo la relación entre B sub 0 y B sub I y me va a dar esto. Bien, primero armemos el circuito y simulemos y obtengamos las frecuencias de corte. Saquemos esto también. Ya, y esto va a ser el filtro pasa alto, high pass factor. Listo, ahora coloquemos L, C, R. Bien, ya, el L vale 253 micro, este es un microfaradio, perdón, ese sería un femto, ¿no? Un microfaradio, y esto sería 158. Bien, simulemos 253, no me olvido nada, no, simulemos. Bien, ahí está la respuesta. Nuevamente la parte de la izquierda, el eje Y de la izquierda es el eje de la magnitud y le corresponde la línea continua, y el eje Y de la derecha es el eje del ángulo de fase, ¿no? Y le corresponde la línea punteada. Vamos a darle 10 MHz solo para que esto se aprecie más, ¿ya? Entonces clic derecho acá, stop frequency 10 MHz. Simulemos. Ya, ahí lo tenemos un poco más centradito. Bien, ya está. Entonces sus frecuencias de corte, a la izquierda nos buscamos menos 3 decibelios. Ahí más o menos, 1 kHz, ¿no? Ese sería el FL, ¿no? Low frequency. Ahora vamos a la derecha para la otra frecuencia de corte, el high frequency. Menos 3 dB, aproximadamente 100 kHz, ¿no? Esa sería el FH, ¿no? El high frequency. Esas son sus frecuencias de corte, 1 kHz y el otro aproximadamente 100 kHz. Bien, vamos ahora a introducir la función de transferencia, ¿no? ¿Qué es esto? Es esta de acá. El R vale 158, el L vale, según esto, 253 microhenrios y el C vale 1 microfaradio. Por lo tanto, lo que vamos a introducir sería esto: 158 entre L, 253 micro por S. En régimen senoidal estable, S es igual a J omega. Entonces acá J por, I, ¿no? Por W, ¿no? Colocando como lo usa el LTSpice. S al cuadrado, ya. Aquí sería I por W al cuadrado. El al cuadrado, por ejemplo, el X elevado a la N, el LTSpice lo toma como X doble asterisco N. Este doble asterisco significa elevado a la. Ustedes lo pueden ver aquí en el manual. Aquí.
la función POU. En la página 43, la función POU. El XX significa elevado a la. Pueden usar esa, ¿no? Por acá también me parece que había otra forma. Aquí, más explicado todavía en la página 40, mejor explicado. Asterisco, asterisco, no, perdón, asterisco, asterisco, no XX, asterisco, asterisco. Raise left hand, lo que está a la izquierda, ¿no? Elevado al número que está, se eleva a la potencia del número que está a la derecha, al lado derecho, ¿no? Tal como les acabo de decir acá, ¿no? Asterisco, asterisco, lo que está a la izquierda, por ejemplo, 3, asterisco, asterisco, 2. Entonces, esto sería 3 elevado al cuadrado, ¿no? Bien, ahí lo tenemos. Entonces, acá tendríamos que poner asterisco, 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 asterisco 2, ¿no? Más R 158 sobre L 253 micro por I por W, ¿no? Más 1 sobre LC. Le quito esto. L sería 253 micro por C, U micro. Listo, entonces así es como tenemos que ingresar la función de transferencia. Veamos, perdón, ya. Clic derecho, Add Traces. Entonces, 158 entre 253 micro. Todo eso por I, que es la cantidad imaginaria, por W, ¿no? Que el LTSpice ya lo entiende como 2pi por la frecuencia. Vamos a cerrar todo este numerador entre el denominador, ¿no? El denominador, esto lo ponemos como I por W, doble asterisco, perdón, al cuadrado, ¿ya? Entonces, hasta allí ya tengo toda esta parte de acá. Ya tengo todo esto. Esto ya también lo tengo. Entonces vamos a colocar esto más 158 por más 158 entre 253 micro, ya, por esto de acá. Listo. Más 1 entre, ponemos entre paréntesis, 253 micro por 1 micro. Ya tenemos esta parte de acá. Todo esto ya está. Todo esto ya está. Esto ya está. Ahora cerramos paréntesis. ¿No? Ya está. Veamos. Listo. Observen cómo coinciden exactamente tanto la magnitud, que es la línea continua, ¿no? Y que está representado por el, o mejor dicho, la variación que tiene esa línea continua está acá en la, está en el eje Y de la izquierda, ¿no? Y la línea punteada le corresponde al eje Y de la derecha, ¿no? Entonces ustedes pueden manipular aquí, ¿no? Pueden mover esto, pueden mover esto. Bien, este sería el cursor 1. Si ustedes quieren ambos cursores, le dan clic. El cursor 1 está en la función que ustedes acaban de agregar, y si le damos aquí, posicionamos encima del voltaje en el nodo N003, clic derecho, y acá ponemos cursor 2. El cursor 1 está en la función que ustedes acaban, la función que acabamos de colocar, ¿no? Que es la línea azul. Y el cursor, es el cursor 1. El cursor 2 está en lo que se ha simulado, ¿no? Que es la línea verde que está por debajo de la línea azul, ¿no? Entonces, fíjense, yo estoy moviendo el cursor 1, ¿no? Y solamente se mueve esta parte de aquí. Ahora muevo el cursor 2
y solamente estaríamos observando o midiendo en el resultado de la simulación. Bien, entonces esta sería la manera como agregar, ¿no?, estas funciones de transferencia, ¿no?, que nosotros muchas veces obtenemos, ¿no?, por análisis teórico, ¿no? Esto sería la forma como agregarlo a al simulador, ¿no?, para hacer la comparación entre lo que sale en el simulador y lo que ustedes han obtenido acá, ¿no?, lo que sale simulando y lo que ustedes han obtenido acá, ¿no? Podemos quitar esto, ¿no? Y por ejemplo, nuevamente, si queremos tomar la fase de esto, clic derecho, simplemente pH de toda esa expresión y hacemos lo que sabemos hacer, ¿no?, lo que dice en el manual. Clic derecho aquí, nos vamos a cartesiano y lo que aparece aquí en el eje Y de la izquierda, que es la parte real, ¿no?, esa va a ser la fase, ¿no?, y lo que aparece aquí en el eje Y de la derecha, que es la parte imaginaria, que es igual a 0, ¿no?, observen la línea punteada, ¿no? Entonces lo que me importa es lo de la línea continua, porque esa va a ser la fase. Lo que está en el eje real, ¿no?, está representando a la fase, ¿no? Y nuevamente aquí, como ya hemos visto, es todo lo que me dijo el manual, ¿no?, es todo lo que nos dice el manual y es lo que hemos estado viendo nosotros en los ejemplos anteriores, ¿no? Observen aquí, aquí está la parte real del número complejo y aquí está la parte imaginaria del número complejo. La parte imaginaria se ve en la línea punteada, ¿no?, es 0, tal como nos dijo el manual. Y la parte real del número complejo es la parte de la línea continua, ¿no?, pero está en escala lineal. Si yo quiero en decibelios, clic derecho aquí, se van acá, bode, decibelios. Ya, ahí está la representación de la magnitud de la expresión que nosotros hemos colocado. Pero, bueno, ahí tienen cómo hacerlo. Bien. Bien, vamos a guardar entonces aquí. Save as, esto sería un bandpass falta. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este video. Los temas que ya hemos ido desarrollando hasta ahora han sido los siguientes. Estos 7 temas ya han sido concluidos en su totalidad, ¿no?, donde los temas 3, 4 y 5 y 6 trataban acerca del análisis básico en DC, ¿no? El tema 7 también ha sido usado para el análisis para la simulación en DC. También ya se vio la parte 8, que trataba acerca de la sentencia .tran, y en dicho tema se vieron todas estas partes de aquí, ¿no? El tema 10, ¿no?, que trataba acerca de los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, también ya ha sido culminado en su totalidad, ¿no?, donde se abarcó las siguientes partes, ¿no?, interruptores, condiciones iniciales en capacitores, inductores, ¿no?, y los circuitos transitorios de primer orden RC y RL, así como simulación de circuitos transitorios de segundo orden RLC. Todo esto ya ha sido culminado. El día de hoy hemos culminado la parte 10, que trata sobre el uso de la sentencia .AC, ¿no?, donde hemos visto cómo simular circuitos con fasores, cómo simular y obtener impedancias equivalentes, cómo simular y obtener circuitos equivalentes Thevenin y Norton, cómo simular, ¿no?, con el principio de superposición y cómo simular filtros. Todos estos temas han estado enmarcados dentro del régimen senoidal estable, ¿no? En el próximo video vamos a ver cómo simular la potencia en régimen senoidal estable.